Lunes 28 de abril, apagón histórico en España, Portugal y parte del sur de Francia. 2 días después en Honduras, polémica por el libro El Golpe 28J. Definitivamente dos temas que nos darán de qué hablar el día de hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando el día de hoy. Bienvenidos sean nuevamente a su podcast El Charre, episodio número 2. El día de hoy contamos con la alineación titular de siempre, Elaman, Jonathan, Ariel y su servidor Eric. Antes de que comencemos, me gustaría agradecer a nuestra audiencia que nos pudo escuchar en el primer episodio. Muchas gracias y que se suscriban y que puedan seguirnos en las redes sociales porque el charre no va a acabar. Tenemos muchos temas de qué hablar y uno de ellos que me ha tenido picado, como decimos en Honduras, es el tema del apagón. O como yo le digo, el drama colectivo. Definitivamente. Para mí fue una tontera, pero quisiera saber cuáles son sus opiniones, ya sinceras, no de estar ocultando las cosas y ser, bueno, no, la opinión sincera. ¿Cómo, ustedes que estuvieron allá, cómo vieron eso? Pues mira, man, para serte honesto, entiendo un poco la posición de estos manes porque definitivamente ellos no están acostumbrados a este tipo de apagones. Del tiempo que yo estoy aquí, solo una vez sí se había ido la luz, pero que fue unos 20 minutos por mucho más. Pero se había ido la luz y todavía teníamos, por decirlo así, señal en el teléfono. O sea, podíamos utilizar el internet, hacer llamadas y demás. En esta ocasión, esa fue la diferencia, que se fue la luz y se fue la señal al mismo tiempo. Entonces, la gente entró en un tipo de caos, de no Misterio. saber, de no saber qué hacer en ese momento. Por ejemplo, la luz es el lunes 28, se fue 2:30 del mediodía, pues. Entonces, nosotros aquí pensamos, va a venir a las 4, a la típica, va a salir alguien a decir, viene a las 4 la lupa. Sale un don de O, la nada y dice, compa, a las 4 dice que vienen. sí, o ya empieza a decir, pucha, estos manes de la ENE ya empiezan a hacer sus cortes y Man, demás, ¿verdad? pero fíjate que, o sea, yo navegando y viendo las reacciones y las opiniones de los españoles, o sea, yo sí me di cuenta de que hay algo en lo que sí tienen razón, como que decían que nosotros los latinos estamos sacando pecho de calamidades, de cosas malas, como la falta de agua, falta de luz, violencia, X y Y, Z, ¿va? En eso sí creo que tienen razón, porque tampoco es que nosotros tenemos que decir, a mí me cortan la luz todos los días y éxito, ¿me entendés? O sea, eso sí es tontera. Cero. Es triste, man, la verdad que es triste que estemos acostumbrados a eso, no te lo voy a negar. Exacto, exacto. Sí. Pero eso no da razón suficiente como para que los españoles más hagan un drama absurdo por no tener luz, man. O sea, yo estaba viendo a esta gente que estaba diciendo, no, es que estoy nervioso, que no sé qué va a pasar con mi familia, que no sé qué. Oíme, es increíble, fue como volver a la pandemia, solo fueron 6 horas fueron, va, o como 8 por ahí. Pues fíjate que aquí donde nosotros vivimos, sí fueron 6 horas desde el momento que se fue la luz hasta Ajá. que volvió, pero en otras partes de España sí tomó mucho más tiempo, quizá 10 horas, sí, o Fíjate casi que, 12, man. fíjate que también me estaba fijando de que estos brothers, o sea, sí, no están acostumbrados a eso del apagón, pero yo me pregunto, man, ¿cómo vas a hacer en caso de una crisis real? Una crisis que de verdad puede afectarte a vos, a tu familia, porque esto solo fue un apagón de unas 6 horas. Esto no fue algo tan grave. Sí, algunos dicen que fue, ay, que Rusia está haciendo algo, que bueno, eso es un tema aparte, ¿va? Pero, o sea, eso no te da la razón suficiente como para que vos estés haciendo eso. Sí, fíjate. Y una cosa que, bueno, en contraste, algo que me gusta de la gente aquí es que, al contrario de nosotros, bueno, sumado a eso de que es algo que pasa recurrentemente en Honduras, ¿verdad? La gente aquí, o sea, tomó medidas de emergencia, ¿me entiendes? Asumiendo que era como cualquier cosa, que era lo de la guerra, que había sufrido un apagón general toda Europa, ¿me entiendes? O sea, lo primero que pasó fue que, bueno, con Eric, y él te lo puede confirmar, que nosotros barajamos muchas opciones.
porque ya viviendo aquí en este contexto, vos lo analizás de diferentes puntos de vista, ¿verdad? No solo como, así que estás en Honduras, otro apagón, un mantenimiento. Es cierto lo que dice este man, no había señal, vos ves que no hay señal, puchica, man, te pones a pensar, hey, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque ni los mensajes, ni la llamada, nada de nada. Fíjate que ahorita que lo dice Ariel me da risa a ustedes, porque aquí bueno, nosotros que estamos con Ariel en Honduras, lo vemos diferente a ustedes que están en España o la gente que nos escucha y que reside en España. Creo que ellos tienen una visión muy distinta a la que nosotros podamos tener. Mientras yo investigaba sobre el tema, leía que prácticamente esta nueva generación, o sea, nosotros, nuestra edad, la de que vive en España, la generación Z, creo que somos nosotros, no sé qué generación somos, ya ni me acuerdo de tantas generaciones que se han inventado nombres, nunca habían vivido un apagón como este. Realmente ellos nos damos cuenta aquí, y analizamos ayer con mi familia, que decíamos, esto nos pone en una realidad en el que, cómo vivimos nosotros aquí en Latinoamérica. Para nosotros es común el estar sin energía eléctrica. España tenía más de 30 años en los que no había vivido un apagón. Entonces, como, pucha, realmente hasta dónde ha llegado el avance tecnológico en esto. Ahora bien, esta histeria colectiva que se vio y todo eso nos hace entrar en razón y decir, la gente se vuelve codependiente a la tecnología, porque realmente la histeria no fue porque se fue la energía, la histeria fue porque la gente no podía tener acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, tenían sus teléfonos, pero era prácticamente inútil tenerlos porque no podían hacer nada con ellos. Mirábamos videos de gente sentada en las calles, escuchando la radio como algo novedoso. Y realmente aquí nosotros decíamos con un amigo, nos poníamos a analizar y decíamos, aquí ponen en evidencia qué pasaría si, entre comillas, decimos llega el fin del mundo y realmente se comporta así, quiénes son los primeros en desaparecer. Y aquí lo voy a decir, nosotros que vivimos en un país de tercer mundo, creo que seríamos los que sobreviviríamos a una crisis apocalíptica, porque estamos acostumbrados a eso. Mientras que el primer mundo, al no estar acostumbrado, entraría en una crisis social que prácticamente los llevaría a su fin. Vimos, o sea, realmente aquí llegaron videos de España donde los supermercados se vaciaron, no había agua, papel higiénico, o sea, la gente entró en una crisis como que realmente, como decía Ariel, como lo vivido en la pandemia. Cuando empezaron a hacer los primeros cierres de la pandemia, la gente corrió a los supermercados a vaciarlos, a desabastecerlos. Aquí, como les digo, o sea, al final también trae a colación lo que decía el gobierno, que a lo último que leí de España es que no descartan que haya sido un ciberataque a la red eléctrica de España y poner realmente en evidencia lo susceptibles que somos a la tecnología o lo que nos estamos volviendo, que realmente nosotros basta con quitarnos la energía o aún peor, basta con quitar la red, el suministro de internet en todo el mundo para que haya una crisis mundial. O sea, los aeropuertos cerrados, los trenes cerrados, los bancos dejan de funcionar. ¿Hasta qué punto estamos realmente dependientes de lo que es la tecnología? En ese aspecto, hablando ya un poco acerca de las teorías, yo sí lo pensé, man. Dije, no te voy a mentir, yo dije, pucha, ¿será que los rusos ya empezaron a hacer, o ya empezaron a atacar, o ya están haciendo este ciberataque o cosas así? Porque hace 5 meses estaba leyendo de que en el Báltico se encontraron cables cortados por los que están debajo del mar. Piensan ellos que fueron los rusos que están haciendo este tipo de sabotaje. Entonces es por eso que la Unión Europea, creo que fue en marzo, si no me equivoco, a finales de marzo, que ellos empiezan a advertir a la gente o de que se preparen y de que tengan un kit de supervivencia en casa, o que ese kit es en caso de accidentes nucleares, catástrofes naturales, actos de terrorismo, las mismas pandemias o guerras, man. Lo que se busca, según ellos, es no alarmar a la población, sino promover una mentalidad de preparación en caso de, ¿me entendés? ¿Qué comprende este kit? Lo esencial: agua, medicamentos, radio a batería, tus papeles, man, porque es muy importante tener tu documentación, navajas, esas estufas portátiles, man, comida enlatada, ¿me entendés? Para O que la pastillas de gente, yodo. pastillas de yodo, también estaba viendo eso ya sea por la radiación, ¿me entendés? Ajá.
imagínate, se suma eso de que la Unión Europea está advirtiendo de que se debería detener este kit más este apagón, entonces la gente ya se empieza a crear ese tipo de teorías. Nosotros durante el apagón salimos a la calle porque no podíamos cocinar ni nada. Aquí no tenemos estufa de No hay gas. ecofogón allá, ¿va? No hay nada de eso, no llegaron aquí. Y salimos, man, y por suerte uno de los lugares sí tenía una estufa de gas. Era un bar, entonces ahí fuimos a comer con mi hermano y lo que se escuchaba en la calle, la gente decía, ¿será que Putin ya empezó o fue Putin o qué pasó? Esa era la única teoría, man. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, la gente sí estaba, podríamos decir, tranquila porque estaba en los bares bebiendo, man. Pero sí, luego de eso, él te lo puede confirmar, en el súper ya no había muchas cosas esenciales como el agua, man, el papel higiénico, que es lo primero que se va. No sé, pues, la gente es lo que primero agarra, ¿me entiendes? Fíjate que realmente, como decís vos, yo que analizo algo, Eric, que es bien interesante y es, nosotros tenemos dos realidades distintas y es bien de saber que nosotros aquí en Honduras sufrimos un tipo de violencia muy diferente a la que sufren quizás los europeos. Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a la delincuencia común, como lo que es que te roben en la calle, que te asalten, amenazas, cuestiones así, que no deja de ser algo preocupante. Sin embargo, Europa lo que vive es un miedo constante de un llamado a una guerra, cosa que nosotros no lo vivimos acá. O sea, ustedes, imagínate, si pasa un evento fuera de lo normal, prácticamente, y ustedes ya lo atribuyen a una posible guerra, a una reacción de Rusia en contra de la Unión Europea. Y realmente aquí yo me pongo a pensar, o sea, digo yo, ¿hasta qué punto genera también la Unión Europea, con esto que vos mencionabas sobre los kits, genera un ambiente de zozobra? Porque por más que vos me digas, no, es que lo que queremos es que la gente aprenda a vivir en un estado de alerta, creo que lo que vos generás es una histeria colectiva, o sea, que cualquier cosa que pase posiblemente pueda hacer esto. Y esa inestabilidad también genera en las personas, creo que nos reíamos nosotros previo a grabar este podcast, hablábamos en el grupo y decíamos cómo hay personas que realmente hasta se ponían a gritar en la calle. Hay un video de una señora con la bandera de España en su espalda y gritando en la calle histérica, pero creo que también es parte de cómo tus autoridades te mantienen en un estado de zozobra, que cualquier cosa que pasa, vos ya lo atribuís ok, estamos en guerra, estamos bajo ataque, pero no lo atribuís no, es un problema de la red, o quizás como decimos nosotros aquí en Honduras, y hacemos chistes nosotros, se va la luz, y decimos, viene las 4, porque sabemos que es que le están dando mantenimiento, supuestamente, cuando no es así, pero siempre vuelve a las 4. Siempre aparece la doñita ahí de la nada y dice, hey, dicen que la luz viene a las 4. ¿Y quién le dijo a ella? También otra doñita de la pulpería que lo inventó. Pero Sí. nosotros le creemos y la luz volvió a las 4. Pero nunca atribuimos como, hey, nos están atacando, tenemos problemas. Realmente también aquí entra lo que es la desinformación, como dice Eric. No solo fue que no hubiera energía, sino que no teníamos internet, no había información, prácticamente nos dejaron incomunicados, que lo que empezó a generar esta bola de nieve que fue creciendo fue que quizás una persona dijo, será Putin, ya la otra persona dijo, será Putin, y un tercero ya no dijo, será Putin, es Putin, dijo. Entonces, cuando empezás a crear desinformación, la bola de nieve se va haciendo tan grande que empieza todo el mundo a creer que es cierto. Y realmente, digamos, demos gracias a Dios que solo fueron de 8 a 10 horas que se fue la luz. No me imagino España 24 horas sin energía y sin acceso a internet. Eso hubiera sido prácticamente, ahí sí hubiera sido apocalíptico para España. Fíjate que es increíble porque la dependencia que hay, por ejemplo, aquí en Europa, creo que hasta Ariel, vos que también has estado en Madrid, o no sé, vos Jonathan si has podido salir o algo, pero a lo que yo voy con esto es, imagínense en Madrid cómo fue de que incluso todas las líneas de metro y eso de manera regional, todo se detuvo. Y no solo eso, el transporte urbano, los buses son eléctricos. Número 2, la cantidad de inversión que hay aquí en cuestión de energía renovable, o sea, es increíble, ¿verdad? Que es muy bueno, de eso estoy de acuerdo, pero se depende tanto de la energía que incluso
para, bueno, sumarlo, la gente cuando estaba, por ejemplo, para cruzar la calle y todo eso, en los pasos de peatón, la gente no sabía qué hacer, porque hasta para eso hay una dependencia. Pero quiero resaltar algo positivo, que eso es algo bueno de la cultura, porque al contrario de nosotros estar en el país, vaya, yo me acuerdo que con un amigo cuando nosotros caminábamos ahí en, ¿cómo se llama? El bulevar este de la universidad, el bulevar Soyapa, siempre decíamos, vamos a tratar de caminar lo más civilizadamente posible, vamos a tratar de agarrar todos los pasos de peatón. Y pasaban los carros y pasaban los carros y pasaban los carros y nunca nos daban la pasada, pero nosotros siempre tratando de respetar. Y fue hasta aquí cuando nosotros venimos y creo que es algo que Eric también puede, o lo ha entendido a cuando vino aquí, de que esas son cosas buenas, pero el conocimiento que nosotros tenemos allá, aunque no sea algo como quien dice tan normal o que debe ser normal, pero que nos ha preparado para sobrevivir, porque yo les apuesto, ustedes están ahí en Madrid, están en cualquier ciudad, no hay luz, ustedes se cruzan como pueden, ustedes lo hacen como pueden, pero ahí era diferente, ahí hasta para eso había un gran problema, porque la amontonación de gente era exagerada. Creo que es bien complejo, como decís vos, porque aquí también pone en evidencia cómo nosotros estamos prácticamente a años luz de estos países, ¿no? No, yo solo quería agregar y completar lo que ellos dos estaban diciendo, Jonathan y Elaman. Uno, con la parte de que sí, los europeos puede que tomen estas medidas de histeria porque seguramente nosotros no sabemos lo que se siente, pues ellos tienen una historia catastrófica, toda Europa se, no sé, ha tenido una historia muy de guerras, de conflictos, y no solamente por el siglo XX, que estuvimos las dos guerras y la Guerra Fría, pero también, si ustedes se fijan a nivel de historia, siempre han habido conflictos en Europa. Siempre es ahí donde se comienzan los conflictos o donde están las batallas más feas, digamos. Entonces yo digo, tal vez están actuando así porque no quieren volver a pasar por lo mismo, porque cuando vi esos videos de la gente que estaba escuchando la radio en la calle, solo me puse a pensar, pucha, han de estar pensando que es una guerra mundial y están así unidos escuchando las noticias por la radio, ¿va? Ajá, sí, sí, No sí, sé, no sí, sé si sí. viste videos de que la gente que tenía esa radio de las antiguas, la que funciona con baterías, Sí, lo de ellos la transistores. ponían, ajá, ellos la ponían ya sea en el balcón de su piso o en la calle y la gente se reunía a escuchar porque era la única manera de saber lo que en verdad pasó o lo que estaba pasando, mejor dicho. Sí, y a eso quiero llegar. Puede que para ellos eso haya sido normal, pero nosotros lo vemos como, no puede ser, qué ridículo se ven. Pero yo me imagino que es por lo mismo que estamos comentando. Ellos no quieren volver a pasar por ese mismo miedo que Correcto. pasaron, vaya, los abuelos de nuestra generación o los bisabuelos, que eso fue bastante horrible, ¿va? Y ya con lo que decía Elaman de que no están acostumbrados a un corte de luz, la verdad yo les quiero hacer una pregunta a los tres. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra dependencia si un corte de energía nos va a mandar a una histeria? Porque no puedo creer que hay gente que ni podía cruzar la calle porque no servían los semáforos, o no podían cocinar, o no podían hacer un fogón, o ir a cocinar a bueno, donde hacías las carnes asadas, todo eso. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar nuestra dependencia? O sea, siento que vamos más bien en picada a la dependencia tecnológica y energética. O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Sí, creo que esto ya se veía venir. Creo que desde el momento en el que estamos en la era tecnológica, recordemos que con qué intención se crea la tecnología, con la intención de facilitar la vida humana. Por eso es que nosotros vemos que inclusive ahora prácticamente el ser humano está facilitándose el hecho de no pensar. ¿Y qué quiero decir con esto de no pensar? Es la inteligencia artificial ha venido a desplazar el trabajo de nosotros como seres humanos en crear ideas. Por ejemplo, nosotros hoy en las universidades creo que uno de los problemas más grandes que tienen es el hecho de que a los jóvenes se les pide realizar un ensayo sobre cierto tema y lo primero que hacen es ir a la inteligencia artificial, ir a ChatGPT, preguntarle a ChatGPT, o si no, ni siquiera preguntarle, es decirle a ChatGPT, haceme el ensayo, y copian y pegan, entonces realmente
desde que entramos a la era tecnológica, entramos en esta en picada, como dice Ariel, porque es un camino sin retorno. Una vez que vos te volvés dependiente de la tecnología, es muy difícil que puedas retornar a estar sin ella, porque la vida se te facilita. Inclusive podemos ver cómo en los últimos años empresas como la de Elon Musk ha invertido en crear robots que sean asistentes prácticamente tuyos, en los que vos ya estés en tu casa y si necesitas hacer algo, que sean ellos quienes lo hacen. Bueno, ustedes no sé si ustedes han podido ver estas máquinas que limpian el piso dentro de las casas, que vos podés programar. Imaginémonos, o sea, ya el aseo de tu casa ya no lo hace vos, dejas programado que una máquina, mientras vos no estás en tu casa, lo pueda realizar. Entonces, aquí es donde vamos y decimos, la vida se trata de que sobreviven los más fuertes. En los animales así es. Si ustedes se fijan, los animales, pocos se ven animales enfermos porque se dejan morir prácticamente, mientras que el único animal deja que sobrevivan los enfermos somos nosotros los seres humanos. Mantenemos a una persona enferma con vida. O sea, no estoy diciendo con esto de que hay que matarlos, no, para nada. Pero en dado caso llegamos a una época en la que la tecnología se detenga por completo o tengamos una crisis como lo planteábamos ahorita de un paro mundial de Internet, sobrevivirán aquellos que realmente no tienen acceso a estos recursos, a aquellos pueblos en los que no llegó la tecnología y que todavía saben sobrevivir a como sobrevivían nuestros antepasados. Y eso es lo interesante porque realmente podemos decir, ¿qué tan avanzados estamos nosotros como países tercermundistas o en vías de desarrollo? Porque el tercermundismo ya no se utiliza, sino que se utiliza la palabra países en vías de desarrollo en cuanto a países que ya están prácticamente desarrollados. Si nos vayamos a que el avance se mide en medidas de sobrevivencia, nosotros estamos adelante de países desarrollados, porque podríamos sobrevivir más tiempo del que podría sobrevivir países completamente dependientes de la tecnología. Sí, definitivamente, man. Estamos muy dependientes a la tecnología y para serte honesto, es muy probable que esto vuelva a pasar aquí en España porque la principal razón que se baraja es de que España, como se está convirtiendo a lo que es, bueno, se está mudando, mejor dicho, a lo que es la energía renovable, tienen un sistema muy frágil, entonces cualquier alteración o cualquier perturbación dentro de la red puede causar esto, cosa que ya pasó y no se descarta de que vuelva a pasar. Sí, y quiero añadir a eso que dice Eric, para que la transición sea buena, tiene que haber una transición gradual. No se puede, en otras palabras, para que todo el mundo y todas las personas que nos escuchen lo puedan entender, la transición tiene que ser de una manera gradual porque la generación con lo que se le entrega a la gente de electricidad tiene que haber un balance. No se puede producir más de lo que se genera y viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Es muy probable que pase. Sí, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Porque quiero resaltar algo sobre esto, ¿verdad? Que ya en un contexto que vuelve la luz, obviamente la gente lo primero que va a hacer es se mete en su celular, me incluyo. Y una cosa que resalto, que yo creo que eso pasa en Honduras y en todo el mundo, ya la gente empieza a disparar a todos lados, a señalar a tantos culpables, a señalar a tanta gente, y las personas que están a cargo, nadie se hacía responsable de eso, ¿verdad? Nadie podía responder en cuanto a eso. En vez de como querer calmar las aguas y decir, bueno, vamos a investigar para poder saber qué es lo que está pasando, ya se echaban como quien dice la pelota al otro patio. Sí, porque, bueno, no sé si ustedes han escuchado sobre el presidente que tiene España, Pedro Sánchez. Definitivamente tiene el mismo cariño que la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Sí, 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 sí. Es muy querido No, pero todavía. bueno, es que ese es otro tema porque de eso podríamos hablar lo que él hizo en la Dana, que eso fue algo muy feo, Definitivamente. muy feo, muy feo. Definitivamente. Hasta la gente, siguiendo con ese tema de la energía, del apagón, la gente pensaba, fíjate, de que él había provocado esto porque quizá estaba haciendo La algo. costumbre, va. Ajá, porque pensaban que él estaba haciendo algo, por decirlo así, bajo las sombras, o no sé, porque ya la gente está cansada de él, lo repito,
puede volver a pasar definitivamente. Sí, es que como, realmente como decimos nosotros, o sea, el hecho de que se busquen culpables, y lo que decía Eric, de que la Unión Europea insta a que las personas se preparen para, en vez de generar un sentimiento de seguridad o de estabilidad, lo que más bien genera es, ok, entonces no puedo confiar en el gobierno, no puedo confiar en el sistema, no puedo, pero, y es donde creas esta histeria. Creo que, y sí, nosotros también lo vimos. Bueno, yo estuve pendiente desde cuando ocurrió lo del apagón y me fijé en cuanto salió el presidente de España, él fue el primero que dijo fue que no descartaba el ciberataque. Y yo dije, pucha, realmente entonces es como admitir lo vulnerable que sos. Porque yo lo puse en ese contexto con países aquí en América, vaya, por ejemplo, el único país comparable con cualquier país europeo podría yo poner a Estados Unidos, en el sentido de su estabilidad económica y todo. Pero yo decía, si a Estados Unidos le hubiera pasado esto, que tiene un apagón nacional, el gobierno primero le echa la culpa a Chile, al otro extremo del continente, antes de ellos aceptar de que tuvieron un ciberataque. Porque no, ellos nunca van a aceptar de que son vulnerables, ellos nunca van a aceptar de que otro país pudo hacer caer su sistema, no. Ellos siempre quieren presentarse ante el mundo como tranquilo, ante su país, ante su gente, decirles, nosotros tenemos todo bajo control, que fue lo contrario que pasó esta vez en España. Sale la máxima autoridad del país y dice, estamos bajo ataque o no descartamos estar bajo ataque. Y eso lo que genera es, ok, si vos sos el encargado de protegerme y lo que me estás diciendo es que te están atacando, ¿qué hago? ¿Qué hago? No me está brindando las garantías mínimas de seguridad. Correcto, sí. Fíjate que, bueno, hablando de todo un poco con esta situación de lo que se hizo un meme completamente España, pues, ¿qué nos puede quedar? O sea, ¿qué lección podemos aprender de todo esto? Porque la verdad, no creo que podamos separarnos de la dependencia de la tecnología o de la energía, porque nuestros dispositivos móviles, nuestros, digamos, videojuegos, qué sé yo, lo que sea, está hecho para hacernos adictos a estos dispositivos. ¿Por qué crees que las personas no pueden vivir sin las redes sociales? Es porque las redes sociales o el entretenimiento, digamos, genera un estado como de adicción que eleva la dopamina de las personas. Pues es algo que quieres seguir viendo. Pues vos pasas en TikTok scrolleando hasta abajo y pasas horas y horas y horas y horas y horas y así, porque los dispositivos están hechos para eso, para enganchar a las personas. Entonces, hasta que no se tenga un control, no de la manera, yo no diría que de manera legal, pero de manera familiar en el núcleo, de no depender de este tipo de tecnologías, vamos a estar mejor, pues vamos a estar sin esa dependencia como tal, porque para mí es una tontera que un niño tenga un celular, pues. La verdad, sinceramente, nosotros deberíamos de ver lo que pasó y aprender de ello. Sí, no, realmente como decís vos, Ariel, creo que como conclusión de este tema nosotros podemos decir de que simplemente nos toca estar preparados, pues, y no está de más, y aunque suene apocalíptico también, no está de más aprender a hacer las cosas como antes, o sea, a saber encender una estufa de gas, cómo cocinar, encender algo con madera, lo que nosotros comúnmente aquí llamamos estufas a leña, pero para que los oyentes en España nos puedan entender es cocinar con madera. Creo que es necesario que también manejemos estas cosas esenciales de la vida, pues, porque nunca está de más que pueda pasar algo así, pero estamos preparados. Creo que esto evidenció tanto lo vulnerables que somos, que entonces, ok, no vamos a dejar entonces que el gobierno sea quien nos salve, salvémonos a nosotros mismos. Entonces, yo invitaría a que todos realmente busquemos la manera de cómo aprender a hacer cosas sin necesidad de depender de un aparato electrónico. Definitivamente, man. Comparto lo que decís. Y pues, ya que hemos hablado un poco de este tema, pasamos al siguiente, que la verdad a este tema sí me llama muchísimo la atención. El libro del golpe de Estado. 28. Ay, ay, ay. ¿Cuál, Entramos a noticias nacionales de Honduras, señores. sí, ¿cuál es el relajo que se tienen con el libro? No sé, escrito por Mel Zelaya, ¿verdad? Comentado por Mel Zelaya, correcto. Ok, comentado por Mel Zelaya. La polémica
lo primero que se vio en las redes sociales fue que el libro 28J que hablaba acerca del golpe de Estado iba a ser obligatorio en las escuelas. Espérate, yo por parte, y le quiero dar la palabra a Jonathan, pero te quiero hacer una pregunta para que vayamos por parte. No todas las personas que nos escuchan son de Honduras, no sé si nos puedes dar un contexto primero del libro, ¿verdad? Así podemos ir desarrollándolo. No era el libro, del Excelente. evento, diría yo. Ok, vamos a poner un poco en contexto. Y creo que aquí es importante que más bien yo les hago la pregunta a ustedes previo a entender qué es 28J. Ustedes tres, hondureños, son conscientes de lo que ocurrió en el 28 de julio del 2009. Sí. Ocurrió, y para los que nos escuchan, lo que ocurrió un 28 de julio del 2009 fue un golpe de Estado, donde el presidente constitucional en ese momento, Manuel Zelaya Rosales, conocido como Mel Zelaya, era el presidente constitucional de la República. En ese momento, en ese año, se estaba debatiendo sobre establecer una cuarta urna. ¿Qué es esta cuarta urna? Nosotros que somos hondureños, cuando vamos a ejercer el sufragio o vamos a votar, en las aulas de votaciones siempre hay 3 urnas, donde se eligen el presidente, el alcalde y los diputados. En esta ocasión, el presidente Mel Zelaya estaba proponiendo poner una cuarta urna, que en esta cuarta urna se haría una consulta popular, la cual sería, ¿está de acuerdo usted con que se reforme la Constitución de la República? Es la famosa Esto constituyente, ¿verdad? es lo que se conoce como la famosa constituyente, correcto. Esto ya lo establece la misma Constitución de la República, porque Eric, que es abogado también, me entenderá cuando la Constitución tiene artículos que le llamamos pétreos. Son artículos que no se pueden modificar en la Constitución. Y la misma Constitución dice que para poder modificar uno de estos artículos pétreos, se le debe consultar al pueblo a través de una consulta popular. Entonces, en base a este artículo que menciona la Constitución de la República, el presidente Mel Zelaya dice, ok, preguntémosle entonces al pueblo si está de acuerdo con que modifiquemos la Constitución bajo la premisa de que la Constitución que Honduras tiene actualmente es muy vieja, no ha sido reformada. Entonces, bajo esta premisa, él dice, consultémosle al pueblo. Empieza a hacer todos sus movimientos durante el 2009 para poder llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la votación, y empieza a conseguir fondos. Cuando en el país le empiezan a cerrar puertas a la empresa privada y le dice que no van a financiar esta consulta popular, él busca ayuda internacional, y es cuando por parte de otros países empiezan a decir que van a aportar. Entre ellos Venezuela empieza a decir, ok, ocupas el dinero para hacer la consulta popular, nosotros te financiamos. Cuando empieza a ocurrir esto, antes del golpe de Estado, las Fuerzas Armadas salen a los medios de comunicación diciendo que ellos no van a respaldar ninguna consulta popular. Cuando se mandan a imprimir las papeletas, vienen las Fuerzas Armadas, quienes, según la Constitución de la República, son los entes garantes de proteger las urnas en todas las votaciones, toman las urnas y se las llevan a la Fuerza Aérea. Se las llevan a la Fuerza Aérea y le dicen que no se las van a entregar al Consejo Nacional Electoral. Entonces, en vista de que las Fuerzas Armadas no quieren entregar las urnas, el presidente Manuel Zelaya llama al pueblo, a las Fuerzas Armadas, irrumpen en la Fuerza Aérea y a la fuerza sacan las urnas y dicen, la consulta popular se hace porque se hace. Las elecciones se realizarían un domingo. Sin embargo, no se logran realizar las elecciones porque un domingo antes, un 28 de junio, es cuando las Fuerzas Armadas entran a Casa Presidencial, toman al presidente Manuel Zelaya a la fuerza y lo sacan del país y lo llevan a Costa Rica. Hasta ese momento, en el país pasa algo de lo que estábamos hablando. Ocurre un apagón nacional. A las 5 de la mañana, para ser específicos, se fue la energía eléctrica en todo el país. La gente se levanta, ve que no hay luz, pero como no tenemos acceso, en ese tiempo no existía todavía el acceso a internet como lo está en este momento. Entonces todo el mundo no puede escuchar noticias más que la radio. Los hondureños encienden sus radios y empiezan a escuchar en los medios de comunicación radiales que se acaba de dar un golpe de Estado. Empiezan a ver un despliegue militar en todo el país.
el pueblo hondureño empieza a salir a las calles a exigir el retorno del presidente, salen las primeras autoridades del país diciendo de que no hubo un golpe de Estado, sino que lo que ocurrió fue que Mel Zelaya renunció a su puesto. Horas más tarde, Mel en Costa Rica sale en un medio de comunicación desmintiendo esta versión y diciendo yo no renuncié, andaba con su ropa de pijama y dijo a mí me sacaron de casa presidencial a la fuerza y me sacaron del país. Eso fue más o menos lo que ocurrió, en pocas palabras, lo que ocurrió el 28 de junio. Ocurrió un golpe de Estado. Quienes el sector conservador de nuestro país no lo llamó golpe de Estado, sino que lo llamó una sucesión de poder. O sea, quitar al presidente y poner otro. Pero realmente lo que ocurrió fue un golpe de Estado. Entonces, hasta ahí quiero llegar como el resumen para que entiendan las personas que también nos están escuchando y para que sepan por qué el libro se llama 28 de junio. Ok. Una vez que ya diste este resumen para las personas que nos escuchan, cuando se anuncia sobre la lectura de este libro, se empieza a decir de que va a ser un libro obligatorio en las escuelas, ¿verdad? La Secretaría de Educación sacó un comunicado en el que decía de que no iba a ser obligatorio. ¿Por qué se dice esto al inicio? Era verdad. Ok, el presidente Manuel Zelaya sale con el libro el 1 de mayo del Día del Trabajador anunciando la publicación de este libro. Sí, es verdad, él sale diciendo se va a hacer la lectura obligatoria en todos los centros de educación para que los jóvenes no olviden historia. Ok, salen con eso y lo primero que se dice es, ok, esto es adoctrinamiento. Esto es establecer a la fuerza un libro. Entonces, y realmente, sí, pues yo se lo podría decir, sí, realmente no podés involucrar un libro que no es parte del currículum, pero no un libro básico para la vida, lo vamos a decir. Que cuando vos lo tratás de imponer a la fuerza y decir no se lee obligatoriamente, vos decís, entonces esto ya no es por cultura, sino que es lo que me querés imponer. Él sale diciendo eso, pero recordemos también, ¿qué atribuciones tiene Mel Zelaya para dar órdenes? Realmente en estos momentos él simplemente es un asesor presidencial. Entonces, él no le compete dar esas órdenes. Como dice Eric, posteriormente sale la Secretaría de Educación y dice, ok, el libro no va a ser obligatorio, simplemente el libro se agrega al pensum académico de todos los libros que manejamos, también va a estar el libro 28 de junio, donde se va a tomar para referencias históricas. Si el maestro, por ejemplo, de estudios sociales está hablando del golpe de Estado, pues va a hacer referencia al libro 28 de junio porque va a ser parte del pensum académico. Pero una consulta. No habría un poco de sesgo, de opinión, o sea, porque como decís vos, el libro hace referencia a los comentarios de Manuel Zelaya, ¿verdad? Quien era el presidente. ¿No habría como un sesgo o solo estaríamos escuchando la historia desde la opinión de una persona? Bien, sí, aquí caben dos puntos y realmente yo pongo mi punto personal y yo digo, yo lo pongo en una balanza. ¿Qué tan necesario es el libro realmente? Y por otro lado, ¿qué validez podría tener este libro? Entonces yo lo miro de la siguiente forma. ¿Es necesario? Sí, por el contexto histórico, porque se lo digo honestamente, aquí habemos 4 hondureños y yo podría apostar que los 4, no voy a decir que ustedes 3 o que 2 o que 1, no, creo que los 4 desconocemos muchos acontecimientos que ocurrieron durante ese año, porque creo que teníamos 10 años quizás nosotros cuando ocurrió el golpe de Estado. No teníamos una conciencia social o conciencia política de lo que estaba ocurriendo. Entonces, realmente decir, ¿qué es necesario en este libro? Muy necesario, porque desconocemos nuestra historia y desconocer la historia, o sea, hay un dicho que dice, negar la historia no quiere decir que no pasó. Y el que la desconozcamos tampoco es que quiere decir que no pasó. Entonces, nosotros es necesario que mantengamos eso en nuestras cabezas. El golpe de Estado sí ocurrió. Hubieron mártires que perdieron la vida en una causa social. Entonces, venir y decir, no es necesario el libro, es querer negar nuestra historia. Entonces, el libro es necesario, porque no existe ningún otro libro que hable sobre el golpe de Estado como realmente ocurrió. Ahora, utilizo esta palabra de como realmente ocurrió para partir a la otra idea. ¿Qué tan válido es este libro? Partiendo que hay una frase que se repite en el mundo que dice, la historia la cuentan los ganadores. Entonces, si vos pones un libro en el que hay 2 versiones de la historia, pero solo pones a uno de ellos a contarla, entonces ya es un libro
el cual tiene una postura específica. Realmente yo digo, como les menciono de nuevo, el libro es muy necesario. Que hubiera sido para mí excelente. No, aquí en Honduras existe la Universidad Pedagógica Nacional, que es la universidad prácticamente quien se dedica a preparar los maestros de la educación primaria y secundaria. Para mí hubiera sido excelente que el gobierno hubiera dicho, ok, vamos a buscar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la Universidad Pedagógica y cualquier otra universidad privada, si quiere participar y entre ustedes, creen un libro histórico de los acontecimientos ocurridos en el 2009. Ya lleva un grado académico. Sin embargo, aquí no lleva este libro no tiene nada académico más que una postura vivida en primera persona por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Entonces, realmente yo sí digo, no podría decir que el libro está mal porque vendría yo diciendo, no, entonces quitémosle y que la gente no conozca. No, el libro, la idea está bien. ¿Cómo la desarrollaron? Es donde yo digo, pucha, realmente se hubiera podido hacer mejor. Podríamos decir casi que es como una biografía de los años de Manuel Zelaya, algo así. No, porque cuando vos hablas de una biografía es sobre la persona. Sin embargo, aquí este libro habla sobre acontecimientos específicos. Y realmente yo aquí les pregunto a ustedes tres, ¿ustedes saben cuántos mártires hubieron en el golpe de Estado? Exactamente no, pero hubieron. No. Ok, no lo saben, ok. No, y está bien, es válido. ¿Ustedes saben realmente el daño económico, el daño social, el daño político que ocurrió producto del golpe de Estado? Mira, lo que sí te puedo decir es que el golpe de Estado, hay un antes y hay un después. Definitivamente de eso Correcto, estamos de acuerdo, de que después del golpe de Estado, la democracia en Honduras no ha vuelto a ser la misma. Todo lo correcto. que ha sucedido después de ese evento ha cambiado completamente. Sobre lo que decía Eric, yo quiero hacer un comentario. Cuando retrocedemos un poquito más atrás en la historia y podemos ver qué tipos de gobiernos ha tenido Honduras, por ejemplo, de los 30 a los 50, con Tiburcio Carías Andino, los gobiernos militares hasta, si no me equivoco, me puedes corregir, hasta el doctor Suazo Córdoba, que creo que de ahí hubo una sucesión de presidentes con un gobierno democrático. Pero ¿qué nos quiere decir todo eso? Que Honduras siempre ha tenido una democracia un poco frágil. No, tal cual, como vos lo decís. No le llamaría frágil, porque la verdad, en los últimos, prácticamente la última década, en las últimas 2 décadas, podría decirlo, si no me equivoco, hemos tenido prácticamente gobiernos democráticos. Nosotros no habíamos vuelto a tener un gobierno militar, por ejemplo. Eso ya se había quedado atrás. Sin embargo, cuando ocurre el golpe de Estado, es donde se quebranta la democracia. Nosotros vivíamos en un bipartidismo donde el Partido Liberal y el Partido Nacional simplemente se turnaban o se prestaban la casa presidencial. Del golpe de Estado para acá vivimos algo vulgar, lo vamos a decir así, con el expresidente Juan Orlando Hernández cuando prácticamente él se reelige. Ahí se pierde completamente también el orden constitucional. Creo que sí, el golpe de Estado vino a generar, como dice Eric, un antes y un después. Sin embargo, realmente yo aquí quiero también como conocer un poco de ustedes, para ustedes, ¿por qué se dio el golpe de Estado? Y me gustaría escuchar la versión de los tres. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes tres del por qué ocurrió el golpe de Estado? ¿Por qué quitaron a Mel Zelaya del poder? Lo que vos decías, que Mel estaba tratando de implementar esa cuarta urna a través de la constituyente, al final no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque al final ellos fueron los que lo sacaron en payama. Eso sí, si yo puedo hacer un poquito de memoria, lo que yo escuchaba para ese tiempo, lo que puedo recordar vagamente, es que incluso había un gran sector de la población que no estaba apoyando. Eso era lo que escuchaba en las noticias. No, efectivamente eso, lo que vos decís. Y voy a hacer un paréntesis, más bien, qué bueno que sabemos eso, ¿verdad? Porque es la razón correcta, ¿verdad? Porque en cualquier momento, o bueno, en estos tiempos, podrían hacer un golpe de estado e inventarse otra cosa, como no, lo sacamos por X, Y y Z, y la gente lo puede creer. Vale más, supimos
que fue por eso. No, y realmente, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque hay muchas personas, ustedes, en las que ustedes le preguntan por qué se dio el golpe de Estado. No es que estén mal, porque esa fue la versión que se dio, pero hay muchas personas que preguntan por qué se dio el golpe de Estado y dicen, es que Mel se quería reelegir, es que se quería implementar la reelección, por eso se dio el golpe de Estado. Porque cuando ocurrió el golpe de Estado, salió el presidente del Congreso en su momento y dijo, es que el presidente Manuel Zelaya Rosales se quería reelegir, entonces eso iba a romper el orden constitucional y por eso preferimos quitarlo. Ese fue el argumento que se utilizó. Por eso es que cuando yo mencionaba al presidente Juan Orlando Hernández, le utilicé la palabra vulgar, porque los mismos que estaban dirigiendo el país con Juan Orlando Hernández fueron quienes dieron el golpe de Estado. Y ellos dicen que dieron el golpe de Estado porque Mel Zelaya se quería reelegir, pero con Juan Orlando, él se reeligió. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Mel hace lo que, suponiendo, y vamos a basarnos en la idea que nos presentaron de que Mel se quería reelegir. Si Mel se quería reelegir, estaba haciendo lo que la Constitución le mandaba. Era preguntarle al pueblo. Primero, preguntarle al pueblo si está de acuerdo que se modifique la Constitución donde dice de que vos solo podés estar 4 años. Él le pregunta al pueblo, pero ni siquiera pudo hacer eso. Juan Orlando ni siquiera le preguntó al pueblo. Juan Orlando llega al poder, a la fuerza destituye los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando le declaran inconstitucional la reelección, los destituye y después le dicen de que sí se puede reelegir y se reelige. Entonces, y para no perdernos de la idea, volviendo al tema inicial que es el libro, yo diría a ustedes que, mira, el libro va porque va, ya no, como quien dice, ya no lo detiene porque inclusive ya está bajo impresión, ya se va a empezar la distribución y todo eso. Me parece burda muchas cosas que miraba en las redes sociales y creo que es parte de la desinformación y que lastimosamente los hondureños caemos en eso. Miraba una persona que decía, es que Mel, qué buena forma de hacer negocio. Mel hizo un libro, se lo vende al gobierno, lo imprime el gobierno y el gobierno le paga. Y realmente esto es desinformación porque Mel en ningún momento vendió el libro, simplemente lo crea él, pero el gobierno es quien lo establece, pero no hay un lucro detrás del libro. Ok, a mí hay una cosa que, no sé, en parte me indigna porque yo no considero que sea, bueno, sí, es parte de la historia el golpe de Estado, pues está bien, hacer tu libro y todo, como lo decías vos, pero ¿por qué, man, no nos enfocamos mejor en otras cosas más importantes, en temas de educación? ¿Por qué este libro viene a ser tan importante, me entendés? Sí, es parte de la historia, lo vuelvo a repetir. Claro, hay que saber desde los dos puntos de vista lo que se tiene, pero ¿por qué no nos enfocamos en mejorar el sistema educativo? Lo que hablábamos en el podcast pasado, la pregunta que les hacía a ustedes, ¿le conviene al gobierno tener un pueblo educado? Entonces es aquí donde digo, el gobierno brinda la educación que a ellos les conviene. Porque ¿qué educación tenemos nosotros? Vaya, por ejemplo, el sistema educativo que tenemos nosotros es prácticamente ir a la escuela, absorber la información, retenerla, repetirla y olvidarla después del examen. ¿En qué estamos, man? Tenemos las mismas clases de toda la vida. ¿Por qué no implementamos clases más importantes de lo que hablábamos siempre? Educación financiera, clases de nutrición, más que es muy importante, man. Saber desde pequeños cómo alimentarte, Las man. finanzas. ¿Me entiendes? Finanzas, exacto. Las clases de psicología, súper importantes, man. El manejo de tus emociones. Fíjate que un compañero de trabajo que posiblemente lo tengamos como invitado, me decía, man, vos te diste cuenta de que ellos planearon eliminar las clases de historia y de filosofía. Man, ¿cómo ibas a hacer eso? La historia es muy importante, man, para conocer todo el contexto. Pero ¿de y dónde la sacó eso? filosofía. No creo que haya pasado, que pase. Sí, eso lo estuve buscando, man. Que se tenía esa propuesta de eliminar esas asignaturas. Imagínate, la filosofía que es la que te ayuda, man, A cuestionarte. o a cuestionarte, mejor dicho, a cuestionarte y todo eso. Entonces aquí es como, ¿por qué no nos enfocamos a otro tipo de temas, me entendés? A otro tipo de cosas, pues, que son más importantes para el desarrollo de tu pueblo. Yo creo que es importante, como dice Jonah, ¿verdad? De no obviar una parte muy trascendental de nuestra historia, pero en esto también yo quiero darle razón a lo que dice Eric, porque el desfase que tiene Honduras en cuanto a la educación ya es de muchas décadas.
Y bueno, podemos ir los cuatro a cualquier colegio de Honduras, hablando del sistema público, y el manejo de la educación es como dice Eric, ¿verdad? El manejo de evaluación es el mismo. Y si ustedes se recuerdan, ahora es incluso más fácil, porque ya establecen un tanto de acumulativo, un tanto de examen, que ahora creo que el acumulativo es menor al de examen, o no sé si están a la par, pero hasta para eso, ¿verdad? Y que no descarto que lo importante sea, o sea, hacer tareas y eso, estamos muy de acuerdo todos, creo yo, pero que también el enfoque real sea después de las clases, después de salir de los colegios, cómo estos niños, cómo estos jóvenes están aplicando las cosas que aprenden, cómo están ellos aplicando las cosas que aprenden en sus hogares o donde sea, o con sus relaciones personales, con sus padres, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente para corroborar esta noticia, ahorita estoy viendo que en el Heraldo, en el año 2023, se planteó esta eliminación de las clases de historia y filosofía para lo que es 10º grado en bachillerato en ciencias y humanidades y el bachillerato técnico profesional. Vale más que no llegó a concretarse, man, porque a mi parecer hubiera sido de lo peor que pudo haber pasado. Sí, hubiese sido una destrucción, o sea, en la calidad de la educación de los jóvenes, porque todas estas clases son importantes, pero bueno, creo que ese tema lo podemos tocar en más profundidad para otro episodio. Volviendo al tema del libro, yo, en mi opinión, sí considero que debería estudiarse, no de manera obligatoria, pero sí, porque sí concuerdo con esa idea de Jonathan de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿va? A que vuelva a pasar y bueno, eso es algo que deberíamos de hacer. Pero no solo agregaría ese libro, sino como otros libros como Prisión Verde, que ese es un libro importantísimo que debería de conocer las personas que hasta fue prohibido. Sí, sí, bueno, pero solo haciendo un paréntesis ahí, Ariel, el libro Prisión Verde, también, por ejemplo, Los Brujos de Ilamatepec y otros libros hondureños que cuentan como la historia de las bananeras o de las cosas, de la historia de Honduras, de la didáctica educativa de nuestro país. Para los que no se saben, de Prisión Verde es un libro que habla sobre, una huelga que hubo en 1954, producto de las bananeras, que de ahí surgió el Código del Trabajo y luchas sociales en materia laboral. Agregando un poquito, Erika, lo que vos decías sobre que sí es cierto, hay que enfocarse en otros temas académicos, es muy válido y creo que no, nadie va a venir y decir, no, no estoy de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en que nuestra educación, y no solo en Honduras, o sea, sí, realmente Honduras está bien atrasada en cuestiones académicas. Sin embargo, la educación a nivel mundial también, hay sus excepciones realmente, que ahorita están implementando otros modelos académicos, pero en el mundo la forma de enseñar no ha cambiado mucho, sigue siendo la misma. Un maestro frente a una pizarra, mientras al frente de él están 30 alumnos sentados simplemente anotando y escuchando. O sea, en el mundo podemos ir a cualquier país y es la misma forma. Vamos a un colegio y hay un maestro frente a una pizarra y 30 alumnos sentados frente a él. Hay otros países que están implementando cuestiones prácticas, salir con los estudiantes al campo, y realmente creo que, y aquí vamos a traer un poquito a colación del tema anterior que hablábamos, y es cómo entonces la tecnología entonces viene a influenciar también en lo académico. Estuve en una capacitación esta semana en una universidad donde estaban hablando sobre cómo se aborda la inteligencia artificial en las universidades y lo utilizan solo prohibiéndola. Te dice, haga este ensayo, pero no hay que utilizar ChatGPT y que ahora las universidades pagan aplicaciones para detectar si tiene uso de inteligencia artificial. Y en esta capacitación lo que decían era como, no, más bien las universidades lo que tienen que hacer es el uso correcto de la inteligencia artificial en las cuestiones académicas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque realmente Eric dice algo muy cierto. Hay que enfocar también nuestra visión hacia temas más importantes. Pero no solo por eso es que esto deja de ser importante. No, como les digo, o sea, y creo que esto lo vamos a dejar a criterio de los que nos escuchan y criterio personal, realmente de que si es importante o no es importante, al menos de mi parte yo lo dejaría diciendo, el libro es muy importante, como lo hemos dicho, no podemos negar nuestra historia,
inclusive ustedes, se los digo yo que estoy aquí en Honduras, se lo puede decir Ariel, hay muchas personas que aún estando aquí en Honduras desconocen la realidad de que pasó. Entonces, o aún muchas personas quieren negar lo que ocurrió ese año. Entonces, en vista de, creo yo que sí es necesario implementar el libro, no obligatoriamente, pero sí como un adendum a lo académico. ¿Y saldrá en el libro Negroponte o? Desconozco, mi hermano, no lo he leído todavía el libro. Pues sí sabes quién es Negroponte, ¿verdad? Desconozco también, no sé, ahí me agarraste mal. Hay un documental que habla sobre Negroponte, que ese era, no me acuerdo si era un político o un soldado, no sé, o alguien de la CIA, que fue el que hizo el golpe de Estado. Ah, bueno, vamos a leerlo. No, entonces yo creo que sí podemos ir terminando con esto y realmente a los que nos escuchan vamos a hacer un pequeño resumen de las ambas cosas. Yo se diría, prepárense para el fin del mundo y no desconozcan el golpe de Estado también, porque un golpe de Estado nos puede llevar también al fin del mundo. Le damos un golpe de Estado a cualquier país, créanme que es como un fin del mundo. Antes de irnos, yo solo quiero decir algo, y no va muy relacionado con esto que hemos hablado. Como yo sé que el otro domingo es un día muy importante, quiero aprovechar para felicitar a todas las madres, a todos los que nos están escuchando. Un abrazo, un saludo a mi mamá hasta Honduras y a todas aquellas que día a día se levantan por luchar por nosotros, por sus hijos. Les dejo un abrazo, que disfruten este episodio. Listo, pues definitivamente creo que no podemos tener mejor cierre para este segundo episodio. Solo quiero agradecerles por habernos escuchado una vez más. Por favor, que nos sigan en las redes sociales, nos ayuda bastante. Se suscriban al canal en YouTube, dejen su opinión, su comentario, todo es bienvenido, siempre desde la base del respeto. Y pues nos vemos en la próxima, en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós.